El calor y la temperatura. La invención de la máquina de vapor dio origen a la revolución industrial e impulsó el estudio del calor y la temperatura, naciendo la termodinámica, la ciencia que estudia el movimiento del calor. La materia no es otra cosa que energía muy concentrada, y la forma de energía más habitual del universo es el calor. La primera ley de la termodinámica dice que la cantidad total de energía del universo siempre es constante y que la energía se transforma fácilmente. La energía térmica se transforma en energía cinética en el motor de un avión o de un barco moderno, o también en energía eléctrica en las centrales térmicas. Este es uno de los principios más importantes de la ciencia y opera en todas partes, en la mayor agrupación de galaxias, en las células de nuestro cuerpo y en las pequeñas partículas subatómicas. La segunda ley de la termodinámica establece las condiciones en las que se producen las transformaciones de energía. Afirma que el calor fluye de forma natural de un cuerpo caliente a otro frío, pero no al revés. La segunda ley también dice que el calor no se puede transformar en trabajo con un 100% de eficiencia. Esto se debe a que en cada transformación parte de la energía se disipa en el ambiente y pierde la capacidad de producir cambios, haciéndose inaprovechable. Las modernas centrales térmicas, por ejemplo, solo pueden aprovechar un tercio de la energía del combustible. El resto se disipa en la atmósfera. La segunda ley de la termodinámica también dice que en un sistema aislado, con el tiempo, va aumentando el desorden. Todos sabemos que es más fácil y más rápido deshacer que hacer, desordenar que ordenar, romper que fabricar. Se necesita menos energía para romper una botella que para fabricarla. En física, el desorden se conoce como entropía y mide la cantidad de energía que se disipa en las continuas transformaciones y que no se puede recuperar. La entropía nunca disminuye y siempre aumenta en cada transformación energética. La vida es un ejemplo de máxima organización de materia, es decir, de mínima entropía. Esto se produce a costa de deshacer la ordenada materia orgánica de los alimentos, y estos, a su vez, fueron fabricados a costa de enormes pérdidas energéticas en el Sol. El calor. Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura.
Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el cero absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el cero absoluto es una frontera física inalcanzable. Calor y materia. A nivel del mar, cuando se aplica calor al hielo, este aumenta su temperatura, pero nunca sobrepasa los 0 grados Celsius. A partir de ahí se va transformando en agua. Del mismo modo, el agua no sobrepasa los 100 grados Celsius, ya que a partir de ahí se convierte en vapor. El aumento de temperatura produce un cambio en el estado de los cuerpos. Generalmente, cuando un cuerpo se calienta, se dilata y disminuye su densidad. Y a la inversa, cuando un cuerpo se enfría, se contrae y se hace más denso. El agua se comporta al revés entre 0 y 4 grados Celsius. En este intervalo, cuando se calienta, se contrae, y cuando se enfría, se dilata. Este fenómeno hace posible la vida en los mares fríos, porque el hielo es menos denso a pesar de ser sólido y flota sobre el agua fría. Actúa como un aislante térmico respecto al frío de la atmósfera, permitiendo una temperatura aceptable del agua para el desarrollo de la vida. El calor puede propagarse de formas diferentes. En los cuerpos sólidos se suele transmitir por conducción. Si calentamos una barra metálica en un extremo, el calor se extiende hasta el otro extremo porque las partículas más calientes se agitan más y comunican su movimiento a las partículas vecinas. Los metales son buenos conductores, al contrario que la madera, el plástico o el vidrio. El corcho, la espuma de poliuretano o la lana son malos conductores y por ello se utilizan como aislantes térmicos. En los líquidos y los gases ocurre algo diferente. Si calentamos una cazuela con agua, el líquido que está más cerca del fuego se dilata antes, se hace menos denso y tiende a ascender. Las moléculas menos calientes son más densas y tienden a bajar, creando las llamadas corrientes de convección. Los vientos, por ejemplo, son corrientes de convección que hay en la atmósfera, donde el aire está a diferentes temperaturas. En el vacío y a través de algunos gases, el calor se transmite por radiación. Todos los objetos del universo irradian calor, y gracias a ello, ha sido posible la vida en la Tierra. Aplicaciones del calor. El mundo moderno se caracteriza por el gran consumo de energía. Por eso continuamente se investigan nuevos métodos para conseguir un mejor aprovechamiento energético. Las máquinas liberaron al hombre del sufrimiento del trabajo físico. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en otras formas de energía. Habitualmente la combustión de sustancias como la madera, el carbón o el petróleo producen un calor que es absorbido por un líquido, generalmente el agua, que se dilata y se convierte en vapor. Esta dilatación mueve determinadas piezas de la máquina, es decir, produce trabajo. Cuando el gas se enfría, recupera su volumen original y las piezas vuelven a su posición y el proceso se repite continuamente. Los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan al revés de una máquina térmica tradicional. En los refrigeradores se utiliza un líquido con un punto de ebullición bajo que al expandirse se transforma en gas y se enfría, absorbiendo calor del interior del frigorífico. Este gas expandido se convierte de nuevo en líquido por medio de un condensador
y disipa al ambiente el calor que ha absorbido. Un motor mueve este líquido por el interior del refrigerador y el proceso se repite nuevamente. En algunos materiales, cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, aparece un fenómeno fascinante. Desaparece por completo la resistencia eléctrica. Es la superconductividad. La meta es descubrir materiales superconductores a temperatura ambiente. Actualmente, la superconductividad se utiliza para fabricar potentes imanes para los aceleradores de partículas, pero en el futuro tendrá muchas aplicaciones. Permitirá ampliar la memoria y la velocidad de los ordenadores. Los trenes funcionarán por levitación magnética y en medicina, los aparatos de resonancia magnética nuclear tendrán costes bajos. En las instalaciones eléctricas, la superconductividad evitará pérdidas de energía en el transporte y almacenamiento de la electricidad. En el mundo de las partículas subatómicas y en todas las manifestaciones de la naturaleza se producen cambios energéticos. Tras la aparente sencillez de las leyes de la termodinámica, se esconde la explicación profunda de todos los cambios que tienen lugar en el universo. El siglo XX ha conocido revoluciones científicas como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y sin embargo, después de siglo y medio, las leyes de la termodinámica siguen siendo uno de los pilares fundamentales de la ciencia. Acceso a resumen. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a otro frío, pero no al revés. En cada transformación una parte de la energía se disipa y se hace inaprovechable. La cantidad de energía no aprovechable nunca disminuye. Toda la materia está compuesta de átomos y moléculas que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo se dilata. Cuando un cuerpo caliente se pone en contacto con otro frío, hay una transmisión de energía desde el de más temperatura al de menos temperatura. Por eso las partículas del interior del termómetro se aceleran y dilatan el líquido, que va ascendiendo por la escala graduada. En la escala Celsius, el 0 corresponde al punto de fusión del hielo y el 100 al de ebullición del agua. La escala Kelvin comienza en el 0 absoluto, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. Si se aplica calor a un sólido, este se va convirtiendo gradualmente en líquido, y si se sigue aumentando la temperatura, se transforma en gas. Es decir, el aumento del calor puede producir un cambio de estado en los cuerpos. En los sólidos, el calor se suele transmitir por conducción. Si calentamos un lado de una barra de metal, el calor se extiende hasta el otro extremo. En los líquidos, el calor se transmite por corrientes de convección entre las zonas más frías y las más calientes. El calor del sol se transmite por radiación. En los frigoríficos, se fuerza la absorción del calor de los alimentos, expandiendo y enfriando continuamente un gas gracias al motor del aparato.